Bueno, buenas tardes a todos. Uno está aquí como en su casa, porque aparte de tener el placer y el honor de estar con vosotros en la asociación, la segunda guarda, hay muchas caras conocidas. En primer lugar, quiero agradecer a Antonio Peinado la amabilidad que ha tenido de incluirme dentro de la programación de actividades culturales de la asociación y, lógicamente, pues recordar a nuestro amigo José Herle, que por temas familiares no podía estar hoy y que le hubiera gustado encantado, porque gracias a él, con su mediación, pues estamos aquí, ¿no? Lo de hoy es tan importante en el sentido de que no solo debe haber actividades en el centro de Cádiz, debe haber actividades también en Portatierra. Yo soy de Portatierra y vivo en la avenida, muy cerca, y mi afán, como veis en la portadilla de la conferencia, al pertenecer, disculpad, con el aire acondicionado, no sé si me voy a enrocar, porque yo soy enemigo del aire acondicionado o mi garganta, pero en todo caso vamos a ir para adelante. Yo pertenezco al Plancea, al Ateneo, a la Academia, a muchos sitios, pero en principio lo que yo hago es un acto de divulgación, que es devolver un poco el conocimiento que yo tengo a los demás y hacer un acto muy normal. Esto no va a ser académico ni nada, incluso si queréis pararme y preguntarme algo, pues me paráis, y la idea es seguramente pues en 40-45 minutos lidiamos en todo lo que nos sacamos. La idea es viene muy al pelo, porque mañana, efectivamente mañana, día 12 de mayo, se cumple exactamente el tricentenario de la promulgación de la cédula real de Felipe V, por la que establece que la casa de contratación, que hablaremos de ella, pasa de Sevilla a Cádiz. Porque realmente esta conferencia divulgativa, pedagógica si se quiere, y además estará a vuestra disposición si queréis que la dejo en vuestro archivo, trata de informar y revitalizar el conocimiento de Cádiz a través de una efeméride fundamental. Si fue fundamental la Constitución del 12, que lo celebramos bien y además con un ambiente ciudadano muy importante, quizás tan importante más es conmemorar el tricentenario de la Casa de Contratación a Cádiz, porque gracias a eso, independientemente de que Cádiz ya funcionaba comercialmente, porque era la bahía y era donde se entraba para la desembocadura de Guadalquivir a San Lucas y de San Lucas a Sevilla, Cádiz, mediante ese traslado a la contratación, hace que todo el emporio, todo el monopolio pase por Cádiz verdaderamente. Y la flota que siempre salía de Cádiz, se reunía en Cádiz, salía de Cádiz con las Indias, pues de alguna manera explota, y Cádiz del siglo XVIII fundamentalmente, desde esta la casa de contratación de 1717 hasta 1790, donde ya se disuelve, y en 1750 y tanto ya se está liberando el mercado del monopolio. Gracias a eso en Cádiz tenemos la herencia que tenemos, y Cádiz, casco histórico impresivo, pero también segunda guarda con su artillería y todavía es fundamentalmente importante. Entonces, sin más preámbulos, pasamos. Yo siempre empiezo con dos cositas porque realmente no es que Marcel Proust me guste más o menos, ¿no? Pero bueno, el único verdadero viaje de descubrimiento consiste en no en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. En el fondo esto nos recuerda de que debemos ser siempre jóvenes. En la mirada hay que tener siempre el afán del conocimiento. Y hoy, pues todos queremos aprender. Yo soy el primero que va a aprender a la vez que estoy tratando de expresar mis conocimientos o mis ideas, mis humildes ideas. Y hay otros mucho más interesantes con respecto a los descubrimientos y esa historia de los nuevos paisajes. A todos nos gusta viajar, ¿no? No hay nada como volver a un lugar que no ha cambiado para darte cuenta de cuánto has cambiado tú. Lo importante es que son las personas, no son las piedras, ni los monumentos, ni el pasado, ni la historia. Lo importante somos nosotros. Si nosotros somos capaces de entender el futuro que nos han legado y de hacerlo nuestro hoy, eso es lo importante. Entonces yo lo que quiero es que os enamoréis, si cabe más, de vuestro Cádiz hoy, y de alguna manera lo valoréis y lo divulguéis y os sintáis verdaderamente orgullosos de esta magnífica y fantástica ciudad que tenemos. Y de su herencia, por lo tanto, cuidarla y divulgarla y hacerla de todos. Hoy hablaremos fundamentalmente de qué significó el traslado. Y qué significó el traslado de una casa de contratación, que mucha gente puede conocerla, pero otros pueden no conocerla, ¿no? Una casa de contratación y el consulado de Indias. Explicaremos lo que son. Son dos instituciones diferentes, una real, por decreto, y la otra es una institución civil, una cámara de comercio. El consulado de Indias es una cámara de comercio, como se dice, hace otro tiempo, ¿no? Y que se conmemora, como hemos dicho, 300 años de aquel traslado. Yo distribuyo la conferencia porque esta conferencia yo la he dado también en colegios, y en colegios yo intento que sea también muy pedagógico. Ya os digo que el nivel es mucha imagen
para que guste y bueno, intento hablar lo mínimo posible, aunque los que me conocen bien, yo llega un momento dado donde tengo una gran incontinencia verbal y puedo demostrar que esta mañana. A mí me encanta esto, pero bueno, ustedes ya me paráis y decís, oye, que ya se están enfriando la sopa o algo de eso. Bueno, la primera parte va sobre la casa de contratación y el consulado de Indias, los orígenes, competencias y lo que es la carrera de Indias. Todo el mundo conocemos, pero hoy vamos a afinar un poco más. La segunda parte serán las ubicaciones que esa casa de contratación tuvo en Cádiz. Igual que sabemos dónde estaba en Sevilla, lo voy a explicar, también en Cádiz se buscó dónde alojarla y tuvo varios alojamientos. La verdad es que la pobre mía estuvo un poco loco buscando alquileres por todos lados, mientras se le estaban haciendo los proyectos. Yo voy a ir posiblemente quizás demasiado rápido, porque mi interés, Antonio, es que esto dure 40 minutos, ¿no? Porque si no ya nos aburrimos al personal. Pero es verdad que en un momento dado, esta conferencia quiero yo alimentarla con muchas imágenes, porque creo que es importante que os quedéis con muchas ideas. Y luego la tercera parte es la gran herencia urbanística y arquitectónica de aquellos años para Cádiz. O sea, ¿qué supuso ese gran, enorme monopolio que pasó por aquí con sus comerciantes y todas las inversiones que generaron ese comercio con las Indias? Indias, orientales, occidentales, con África y con todas las colonias que tuvimos en aquel tiempo, de la instauración de la dinastía borbónica, en principio. La primera parte, la casa de contratación y el consulado de India, orígenes, competencia, la carrera de India. Todo empezó como empezó, y empezó lógicamente con Colón, a quien dice que, bueno, América ya habían llegado antes, unos dicen en el siglo IX, X vikingo, otros dicen que conocía a alguien que se había perdido y había llegado hasta América. Hay quien dice, incluso la duquesa en su libro, Isabel Álvarez de Toledo, que algún legado y algún plano heredó el suegro de Colón, y Colón sí sabía dónde iba, pero pensaba que iba a las Indias Orientales, pensaba que iba a la zona de Japón, de Sipán, de la zona de Japón, de la zona de, que ahora se llama Filipinas y esa zona, y realmente no sabía que entre medio de aquellas Indias Orientales nosotros estaba un gran continente como es América, ¿no? Pero realmente parece que Colón, cuando se aventura en la mar Oceana Grande, tiene algunos datos que no le hacen ir tan locamente, porque si no, si llega a saber lo que hay entre aquí y las Antillas, pues lógicamente lo mejor lo hubiera hecho un poco zozobrar en su idea. Fundamentalmente Cádiz es protagonista de los 4 viajes de Colón, y los 4 viajes que salen primero y luego vuelve por Lisboa, el segundo sale de Cádiz, vuelve a Cádiz, el tercero sale de Cádiz. Cuando hablamos de Sanlúcar es Cádiz, porque realmente están tan cercanos que de alguna manera se alimentan las 2 ciudades. Y los 4 viajes son los que hacen que empiece el comercio importante con las Indias, con aquello que buscaba Colón, y era ni más ni menos que traer riqueza. Y la riqueza se simbolizaba fundamentalmente con la traída de oro. La búsqueda de oro, la búsqueda de metales preciosos, la búsqueda de especias y aquellas cosas que en aquella época, que se iba a hacer en el siglo XV, finales del XV, principios del XVI, aquellas cosas que en Europa se podían apreciar y generaran unas plusvalías y unos comercios importantes para los mercaderes de esa época. Por lo tanto, la carrera de India trajo, cuando empezó ya cada uno por su lado, con sus barcos, ir para allá y venir, trajo la necesidad de un control. Ese control es el que, y ese impacto global, porque el Internet es un impacto global del siglo pasado, pero en aquel tiempo el descubrimiento de América fue un impacto global a nivel mundial, diríamos, ¿no? De alguna manera, pues no era obvio de parte de los reyes pensar en controlar todo el comercio y toda la riqueza. ¿Por qué? Porque luego veremos que el interés fundamentalmente de la casa de contratación es generar una especie de ministerio de Hacienda, un ministerio de India, que controlara todos los tráficos, porque lo fundamental era quedarse con el 20%. Era el tributo, como Hacienda hoy, pues Hacienda en aquel tiempo se quedaba con el 20% de todo. La Real Casa de Contratación, por lo tanto, es una institución que se crea en 1503, que es el año donde vuelve en el 4º viaje de Colón, porque ya los reyes quieren ya controlar este proceso, porque ya había ciertos desmanes, había cierta libertad, cada uno no declaraba lo que traía, fondeaba y trasegaba mercancía, no había control. De alguna manera se necesitaba crear la Real Casa de Contratación de India, ¿no? Y luego el Consulado de India, que es una institución privada, como os he dicho antes, que nace posteriormente. Son los navegantes, los mercaderes, los señores que están en Sevilla y en Cádiz, que se reúnen como una especie de gremio, una especie de cámara de comercio para defender intereses, porque al final, uniéndose, tenían más posibilidad de entrar, porque las flotas se establecían unos quintales y unos procesos de mercancía, no más de ellos podían entrar. Iban creciendo cada vez más, pero normalmente a través del consulado se podía llegar más fácilmente a entrar en las flotas, que luego se forman. Por lo tanto, el 20 de enero de 1503, Fernando e Isabel, reyes católicos,
son los que establecen las primeras 20 ordenanzas de la Casa de Contratación. De la Real Casa de Contratación se llama para las Indias, las Canarias y el África Atlántica. Y la finalidad es el control de personas, barcos y mercancías en el tráfico comercial que hay entre América, la descubierta América, y con Europa, en este caso con los gobiernos de España y en aquel tiempo. La primera sede de la Casa de Contratación en Sevilla, evidentemente, porque es el gran puerto fluvial de donde más o menos se atendía, diríamos, la tranquilidad y la bonanza de que una flota pudiera estacionarse en una terrazana, en un puerto fluvial. Están en las terrazanas reales. En las terrazanas reales, para los que conozcáis Sevilla, está entre la Torre del Oro, el Arenal era el puerto fluvial de Sevilla, entre la Torre del Oro y la Torre de la Plata. Más o menos esa era la zona donde estaban las terrazanas. Pero como había riadas, en aquel tiempo no estaba la corte de la Cartuja ni nada, y había riadas, tanto viniendo del Guadalquivir en bajada como del encuentro con la ría, que era el Guadalquivir con las mareas, y por lo tanto siempre había inundaciones. En la terrazana, las mercancías que se estacionaban de trasegarse con la logística necesaria en aquel tiempo, pues se mojaban. Por lo tanto, tuvieron que subir la decota y se la llevaron a los Reales Alcázar. La Casa de Contratación en Sevilla estuvo fundamentalmente en los Reales Alcázar. Y luego pasó a La Lonja. La Lonja es el archivo actual general de Indias, el que está al lado de la catedral, edificios cuadrados, virados, herreriano. Por lo tanto, la Casa de Contratación es costaba, por ejemplo, un presidente, un fiador, dos oidores, un fiscal, 4 oficiales, y en el 1717, que es la fecha clave que hoy conmemoramos, pues estaban incluidos de 71 funcionarios. En aquel tiempo, 71 puede ser muy ridículo, pero en aquel tiempo un control de este tipo con 71 personas, un trabajo fijo, era importante en aquella época, ¿no? Aparte de los nombramientos políticos que en su caso había. Y ese registro y ese tráfico es el que realmente interesaba, ¿no? Pues realmente, en el fondo, lo que estamos hablando aquí es de un monopolio europeo, por lo tanto, de España en el descubrimiento de América, que luego se disputa evidentemente en la conquista de las colonias con portugueses, y con holandeses, y con ingleses, y con franceses, de alguna manera, para el control del tráfico con América. Y el 20% de todo el trasiego mercantil, tanto en oro como en plata, es superior, porque realmente las minas ya están controladas a otros niveles de dispensación de dinero para la corona, era casi exclusivo. Pues todas las mercancías que los comerciantes privados establecían de compra y venta en las Américas, el 20% de esas plusvalías se pagaba como una especie de fisco al erario real. La carrera de India realmente empieza en 1561, que es cuando se formaliza lo que se llama una flota de galeones y de barcos mercaderes. ¿Por qué? Porque empieza ya a haber pirateo, empieza a haber ya riesgo, empieza a haber ya dificultades, y por lo tanto se establece que debe haber un criterio de salida única de 2 flotas, ¿no? Una que sale en el mes de abril, y que va a Veracruz, en Nueva España, actual México, y otra que sale en agosto y va a la zona de Colombia, Cartagena de India, el Portobelo, la zona de confluencia con el actual Panamá, ¿no? Y el Callao. Esas 2 flotas salen en 2 meses, porque son los mejores meses donde ya los vientos alisios fluyen con naturalidad, van hasta la zona de Canarias, y en Canarias ya se derivan con los alisios hasta América. Eso lo descubrió Colón, supongo que lo sabría como navegante que era. Le dieron sus datos, no se podía ir a América de otra manera, a vela, evidentemente, a Motorola se podía conseguir. Entonces esas 2 flotas salían, luego se repartían las mercancías y luego se formaba una única flota en La Habana, que era la que venía de vuelta, la que traía todas las mercancías de La Habana. Como podéis suponer, las mercancías que se traían a América fueron fundamentalmente oro y plata, pero no tanto oro como parecía, mucha plata, eso sí hubo, porque se descubrieron las grandes minas de Potosí y las minas posteriormente de Bolivia y de muchos sitios, pero fundamentalmente se traía plata y las especies y esas cosas que luego veremos en cada uno. Y la carrera de India se establece como tal, como flota de la gran flota española, hasta 1561. Desde los siglos XVI al XVIII, la flota de India, que se llamaba la flota del Tesoro Español, por aquello de la importancia que traía del Tesoro Español, o la española, y productos que se traían. Bueno, pues nosotros al ir para allá llevábamos las mercancías europeas, por tanto las españolas, vino, alimentos, herramientas, libros, aperos, panes, semillas, montones de ganado, se llevó caballos, se llevaron muchísimos animales, y de allí se traían fundamentalmente la flota de vuelta de La Habana, que como hemos visto antes salía en el mes de agosto, en el mes de La Habana en marzo. En el marzo del año siguiente se venía de vuelta.
Pues en marzo se traían de allí plata, oro, gemas, especias y otro comestible y consumible. Tabaco, chocolate, cacao, ron, todos los productos de América de aquel tiempo. Y lógicamente también se conectaba, cuando se descubrió Filipinas, con todo lo que se traía de las Indias Orientales, porque realmente cuando se descubre, hay un galeón, se llama el Galeón de Manila, que trae los productos desde las Filipinas, y son productos que la cerámica china, como son las sedas, como son especies de aquellas tierras, que se vienen a la zona de Acapulco, que está en la costa del Pacífico, y a pie, a caballo, por carreta, se traslada hasta Veracruz. Y Veracruz ya se embarca en una flota y van para La Habana para traerlo a la península. Los galeones salían de Sevilla y fundamentalmente el trasiego era Sevilla, Sanlúcar, Cádiz, y salida y entrada fundamentalmente por Cádiz, y llegaban a Sevilla. La casa, como os digo, desde 1717, desde 1503 hasta 1717, estuvo siempre en Sevilla. Son unos datos para saberlo, ¿no? Entre 1521 y 1600, en esos 80 años casi, pues se trajeron cerca de 17.000 toneladas de plata. Son 17 millones de kilos de plata desde América, y 181 toneladas de oro. Como veis, la comparación es mínima, no había tanto oro, por no decir que había muy reducidas cantidades de oro, ¿no? Del total. Simplemente, bueno, hay unos datos del archivo de India de que fundamentalmente en algunos años se traía muchísima plata, dependiendo del calado de los barcos y dependiendo también de la fortuna de las extracciones en aquellos tiempos, ¿no? La última flota como tal, porque se empieza a liberar el mercado, ya empiezan a protestar los vascos, protestar los gallegos, protestar los catalanes, y empieza a protestar mucha gente de Flandes de que por qué tiene que salir todos los barcos del comercio con América de Cádiz, Y entonces se va liberando el mercado, y Carlos III empieza a liberarlo en 1776, ya se libera el mercado y ya salen flotas diferentes con mercaderes de diferentes sitios. Pero exclusivamente desde 1717, viene una carta de compensación aquí, hasta 1776, todas las mercancías y todo el tráfico con América se controla en Cádiz. Controlarlo en Cádiz significa que vienen todas las flotas, que los mercaderes tienen que tener su sede y tienen que tener sus papeles. Estar listos de papeles, que es como entendemos nosotros, todo lo contrario de lo que significaba en el tiempo. Estar listo de papeles significaba tener el rol, tenía todos los papeles necesarios para embarcar en la flota, además con su cupo, no podían traspasarse, o sea, pasarse del cupo que le correspondía a los mercaderes, y estar listo de papeles significa que estaba preparado de papeles para salir en la flota hacia América. Ahora mismo estar listo de papeles, todo lo contrario, no tienen nada. Esta es la casa de contratación, que es La Loja, que se construye entre 1584 y 98, y es donde va la casa de contratación en Sevilla, un soberbio edificio que, si no lo conocéis, debía de ir a verlo porque es bellísimo, tiene una riqueza enorme. Es de un diseño de Juan de Herrera, y bueno, es de Juan de Mijares, el arquitecto que lo construye y termina. Y actualmente es la sede del Archivo General de India. Bueno, imágenes. Esto es un barco que podemos entender que puede ser un galeón de los que van de ida, está artillado también, pero bueno, para que veáis un poco la escala de corte de un barco, donde lo más pesado, líquidos, toneles, vino, se va en la parte como lastre, en la parte baja, y luego todos los aperos y todo otro tipo de elementos van subiendo, ¿no? Más o menos. Aquí tenéis cortado por rodajas el barco, donde la parte del oro y la parte importante está muy cerca del capitán, muy cerca del almirante que vaya gobernando la nave, ¿no? De alguna manera, este era una especie de barco muy parecido a los galeones, y que partían para América con sus oficiales. Y este es un barco, diríamos, de vuelta, de alguna manera, también con lastre de América. El lastre a veces eran los propios pelotes volcánicos que decían, o pueden ser maderas nobles, densas, y podían ser muchos productos de reaprovechamiento de América, y que hacía que el centro de gravedad del barco bajara para que no se sobrara y navegara mucho mejor, ¿no? Y aquí en esta zona pues están siempre los que mandaban, y cerca de donde mandaban los grandes cofres de tesoro, los lingotes de oro, los lingotes de plata, el cacao, la cochinilla. La cochinilla es algo que nos ha dejado listo de papel de verdad en nuestros tunares actuales por la zona de las Andas. Una cochinilla, no la roja. La cochinilla es un insecto que se come las tunas, se aprieta y sale un colorante rojo rico, muy bueno, se utilizaba para teñir vestidos. Y también recogiendo cochinillas de tuna. También el colorante que se utilizaba también en un tiempo romano era el de las cañaillas, que venía en Julio Grandari. Pero este era muy apreciado y venía de América. Y por supuesto, pues las acuñaciones que hubo sobre monedas de oro y reales de vellón
que se acuñaban allí en la zona de los virreinatos. Por supuesto que el hecho de que en Cádiz viniera la cápsula de contratación no significa que Cádiz fue siempre comercio, tuvo comerciantes desde siempre con Cádiz. Las casas importantes, los palacios de comerciantes importantes de Cádiz no son a partir de 1717, son anteriores. Y tenemos casos barrocas, fantásticas, de grandes comerciantes previos. Pero todo el comercio, diríamos, de Sevilla pasa a depender de Cádiz. Sabéis que un traslado se estableció fundamentalmente por un tema geográfico, de si la barra de Sanlúcar, interese. Realmente hacer los papeles a Sevilla más o menos no costaba trabajo porque había que esperar que fueran y vinieran, pero de alguna manera fueron intereses cercanos a la política con señores importantes, que luego hablaremos de ellos, los que hicieron que no necesariamente los galeones tuvieran que subir todo el tema del tramo que hay entre Sanlúcar y Sevilla, con Isla Menor y Isla Mayor, para ir a Sevilla, con el trasiego y la pérdida de tiempo que ello suponía. Yo creo que era un tema de logística más importante que de otra manera. Y también porque dio la casualidad de que hubo dos ministros importantes de Felipe V que barrieron para casa, como Patinga, con Formes, que luego hablaremos. Por supuesto que una vez que se establecen las circulaciones de grandes comercios, la envidia y lógicamente el pirateo que se conscribía en el Caribe a unos centros importantes, en Curazao, la zona del Caribe, Jamaica y esa historia. Entonces, las películas de los grandes piratas que conocemos de toda la vida tienen su parte de verdad, y que son señores incluso a veces alentados por las coronas reales inglesa y la francesa para atacar el comercio, sobre todo para hundir barcos, porque la Armada Naval Española era importante en aquella época, por lo tanto no era tanto también, que también era el robo al comercio de oro y plata de los galeones españoles, sino también abatir la gran dotación naval que tenía la corona real española. Dentro de ese periodo, dos anécdotas, y la primera anécdota, pues este señor lo llamamos Fatapablo, que ahora mismo le hicimos un monumento hace unos cuantos, 2 o 3 años, que es Blas de Lezo, ¿no? Era muy de moda por la operación de corrupción, ¿no? Y esa historia. Pero Blas de Lezo fue un señor que lo dio todo por su patria, y lo dio de una pierna, de un brazo, de un ojo, ¿bien? Le llamaban Fatapablo por el pobre mío, hasta ahí, lo tenemos que Canaleja, y la verdad es que no sé cómo se tiene, debe ser de roble bueno, ¿no? Es importante que un señor que Dios lo dio toda la vida, y bueno, uno de los señores que en las batallas precisamente contra la codicia británica defiende una de las plazas importantes, como veis, una bahía, una de las más bonitas bahías que hay en Sudamérica, en Centroamérica, Sudamérica, porque está al norte de Colombia, muy importante, como La Habana, natural, con 2 entradas, una boca grande y una boca chica, que es Cartagena de India. Cartagena de India es una bellísima ciudad colombiana, donde las armadas se refugiaban y donde de alguna manera la segunda flota llegaba hasta aquí, ¿no? Es muy importante saber que aquí los británicos quisieron atacar, y tanto el Blas de Lezo como el rey de Eslava, que estaban allí, combatieron y pudieron repudiar a un británico que le cedía como en 25 o 30 veces el número de hombres y barcos. En aquel momento también estaba allí trabajando un ingeniero, que luego hablaremos de él, Ignacio Sala, un ingeniero fantástico militar, arquitecto, diríamos, militar de todas las construcciones defensivas que se hicieron en Cartagena. Es una anécdota. Otra anécdota en este siglo que estamos hablando, de 1717 hasta 1790 más o menos, conmemoramos, pues fue que ocurrió el gran terremoto, maremoto. Nosotros no podemos llamarlo tsunami es una palabra polinesia que significa la gran ola, pero de alguna manera nosotros llamamos el maremoto de Cádiz. Y es que en 1775, en el emporio donde Cádiz estaba rico y todo lo tanto, pues vino una ola importante. Y vieron varias olas importantes en cómo se resuelve, que se conmemora normalmente el 1 de noviembre de 1775. Y aquí hago un inciso, algún día vendré, si tú me lo permites, y hablamos de maremoto, no para generar psicosis, pero como inexorablemente la naturaleza es naturaleza, y la naturaleza siempre tiembla y siempre es capaz de generar fenómenos, se dan en los estudios alrededor de esta costa en Cádiz, se dan circunstancias de maremoto cada 150 años. Cada 150 años ha habido un maremoto en la zona de la Unión, de las 3 costas que tenemos, las 3 placas que se unen en Azores, y cuando una de ellas desliza o pega un pestañazo, se genera una ola, y esa ola fundamentalmente tiene la dirección desde Azores, entrando en la península, por la zona de Huelva y la zona de Cádiz, y evidentemente esa ola, en función del grado del terremoto, es más alta o más baja. La que vino de
de 1757, del terremoto que se llama de Lisboa, pues tenía alrededor de unos 8 o 10 metros, ¿no? Pero bueno, como sabéis, la ola que vino a Tailandia y eso, pues tenía alguna alturita, y la última ola importante que conocemos, la de Fukushima, que no era muy alta, pero como veis era muy constante, era muy importante, y sabéis las imágenes que nos dio. En Cádiz no creo que llegue a estar así, pero bueno, de alguna manera hay que saberlo. Han hecho una película interesante, se llama La Gramola, muy de científico, con mucha gente que no opina sobre el tema, pero yo creo que hay que estar, sobre todo los que vivimos en Puerta Tierra, en la zona de Puerta Tierra, hay que saber cómo no es todo saber discurrir y pertrecharnos, refugiarnos en algún sitio que pueda permitir que la ola pase, porque la ola pasa, no pasa nada, y refugiarnos en un sitio que le pase para que no le coja a nadie corriendo hacia ningún sitio y vaya a navegar donde no pueda. Bueno, pues eso ocurrió y supuso una rotura de monumentos y una pérdida importante en esta zona. Cádiz no, Cádiz tenía una fortaleza fantástica que son sus murallas, aguantaron esa ola, sobre todo en el casco histórico, y únicamente en la caleta entró el agua y por la parte trasera de la bahía, pero realmente en el casco histórico no hubo mucho muertos. Entraron en la caleta y la caleta sí, sacaron el estandarte cuando ya la ola se retiraba, y parece que bueno, la Virgen también ayudó a la Virgen de la Palma a que se retiraran las aguas. Son anécdotas como miles que podemos contar en esa época. Bueno, pasamos a la segunda parte. Y público. La segunda parte vamos a hablar de las ubicaciones en Cádiz de la Casa de Contratación. ¿Yo por qué esto? Porque creo que es interesante saber dónde se ubicaba la casa. Y la casa se ubica fundamentalmente siempre en territorios cercanos al puerto. Y yo lo que quiero es que concibáis un poco la imagen que pudo tener el puerto de Cádiz en aquellos tiempos. Bueno, la culpa no fue del Chacho Chávez, la culpa fue de don Felipe V. Don Felipe V, ya cuando gana la guerra de secesión entre Borbones y el archiduque Carlos y toda esa historia que hubo, bueno, el primer rey Austria que tenemos aquí, el primer rey Borbón, perdón, que tenemos en España, en noviembre, el 16 de noviembre de 1700, y es el que el 12 de mayo de 1717, su culpa es, pues ordena por cédula real el traslado de la Casa de Contratación que estuvo en Sevilla desde 1503 hasta 1717, son muchos años, monopolio. Sevilla es Sevilla por esto, no otra cosa. Sevilla es importante y es una ciudad bellísima. Nosotros, algunos hemos vivido mucho tiempo en Sevilla gracias a que el comercio americano hizo grande, hizo su catedral, hizo su iglesia, hizo los grandes mercaderes sevillanos y las grandes familias de terratenientes de la zona, ¿no? Pero fundamentalmente desde el 12 de mayo, que es mañana, de 1717 a 700 años, pues es la conmemoración que hoy tenemos por esta conferencia. Es el motivo, el leitmotiv de esta conferencia. Yo no sé si tú ves bien. Pero perfecto. Por mi parte, no, si quieres ponerte aquí que está más cómodo, como quieras. Me acompaño que Vale, perfecto, muchas gracias. Bueno, este es el evento que conmemoramos en esta conferencia y este año, ¿no? De hecho, hay muchas actividades que luego comentaremos muy bien. Don José Patiño y Rosario. Don José Patiño y Rosario es un señor que no nace aquí. Bueno, el milanesado era una parte de la España de aquel territorio, lo mismo de Sicilia y muchos territorios europeos, donde la corona por herencia también del rey borbónico, y de alguna manera él nace en Milán y es el ministro que coge Felipe V para ordenar todo el tema de la armada, la marina y muchísimos temas, las escuelas, una ordenación que viene de las instituciones francesas, porque España siempre ha sido y ha adolecido mucho de su ordenamiento jurídico administrativo. Los Austria lo dejan con Carlos II muy maltrecho todo el tema de la organización administrativa real, porque bueno, como siempre las endogamias reales al final generan en un proceso de degeneración fundamental. Cuando llega el Borbón, pues lo primero que hace es poner algunos de los más preclaros señores que tienen cercanos, y José Patiño es uno de ellos. Ese señor fue el valedor principal para traernos la Casa de Contratación e intercedió frente a los grandes poderes sevillanos, instituciones sevillanas que no querían perder el comercio del monopolio, y ellos son los primeros que están hablando, a pesar de incluso informes técnicos que siempre valoraban que Sevilla tenía la infraestructura y que estaba mucho mejor aquello, ya llevaba muchos años comerciando, era más seguro el puerto fluvial frente a Roma para el control de mercancías, se evitaban fondeaderos y contrabandos externos en la bahía y esa historia. Pues este señor fue el valedor principal para influir en Felipe V para que viniera. Este señor no tiene calle en Cádiz, y uno de los señores más importantes y que el que hay más dinero por su mediación ha dejado en Cádiz, que menos que tener una calle. Pero bueno, hay mucha gente importante en Cádiz que no tenemos calles. O sea que, pero vamos, este señor te voy a tener allá hace mucho tiempo. El segundo señor importante, don Andrés Matías de Pez Mazalra.
Este señor llega a ser ministro del Consejo de Guerra, miembro del Consejo de Guerra, gobernador del Consejo de Indias, y es un señor que sí nace en Cádiz, su padre era capitán en Cádiz. De alguna manera es el señor que también, junto con Patiño, fue consejero principal para influir con Felipe V para que se traslade. Los dimes y diretes de la Casa de Contratación costaron, y de hecho incluso a los 2 años de venir hubo la posibilidad de volver, y gracias, yo creo, a los buenos oficios de estos 2 señores, esos informes se guardaron en el cajón y no se devolvió a la Casa de Contratación a Sevilla de nuevo. Pero hubo sus más y sus menos. Ese señor sí tiene calle en Sevilla, en Cádiz. Tiene una calle en Chile, pero tiene una calle Almirante Pez, la que tenéis bajando la cuesta al lado de los antiguos 12 apóstoles, está la calle Guardia Santa María. Bueno, pues estos 2 señores son muy importantes tener en cuenta, Patiño y Pez. Son los 2 señores que hicieron frente a Felipe V, que vinieron. Muy rápidamente, Cádiz para mí es como una chuleta que se ha ido controlando geométricamente a través de su comercio y su historia, ¿no? Es una geografía muy bonita, espléndida, con una especie de isla con un mismo, llamamos una chuleta porque es como un palo de chuleta con su medallón para comerse, ¿no? Es una ciudad preciosa, en el sentido de que, y luego se ha ido ordenando geométricamente con baluartes, redientes, fuertes, como conocéis, ¿no? No solo los pequeños baluartes que tenía aquí, como el que da nombre a esta asociación, que estamos lo tenemos aquí al lado, para defender su costa, porque Cádiz siempre ha estado atacado, siempre ha estado también desde tiempo inmemorial, incluso en tiempo de Felipe V se dudó la posibilidad de mantener la ciudad de Cádiz y dejarla a su libre albedrío, porque costaba mucho frente a los ataques. 1587, el fuerte anglo-holandés de 1596, 1625, 1602, 1697, porque en Cádiz estaba el emporio, la casa de contratación, aquí estaban las cajas de caudales, lógicamente era muy propensa a los ataques. Pero eso la fortificó. Gracias a ello tenemos el concepto de una ciudad militar. Esto es una plaza militar, sigue siendo una plaza militar, y no deberíamos enseñar que las murallas se conserven como la identidad más importante que puede tener esta ciudad. De hecho, en la Puerta de Tierra no hay una identidad y un icono más importante que entrar por ese fuerte, que solo lo tiene San Juan de Puerto Rico y algunas colonias como Cartagena de India, o incluso La Valeta en Malta, y también su Puerta de Tierra pequeñita, en su baluarte, sus fosos. Bueno, la identidad de Cádiz fundamentalmente es ser plaza fuerte, y no deberían de irse de esta ciudad. Por tanto, es un urbanismo, el de Cádiz, hecho a base de comercio y a base de militar, fundamentalmente. Pero vamos a centrarnos fundamentalmente en el puerto y el puerto. Ese traslado que se hace desde la Casa de Contratación hasta Cádiz, perdón, porque en el fondo es la lucha por situar un monopolio de los poderes civiles y de los políticos que vivían en ese tiempo en Cádiz. Y vamos a ver ese trasiego de cómo va la Casa de Contratación. Muy rápidamente, porque Cádiz es la ciudad que más planos tiene de cualquier ciudad, creo yo, que del mundo. Al ser tan sitiada, todo el mundo dibujaba la ciudad para ver por dónde venían las debilidades, las fortalezas, y de alguna manera, para de alguna manera saber cómo atacar o no atacar. Son planos la mayoría de militares, no es franceses, no es holandeses, la mayoría españoles, pero Cádiz siempre ha sido muy dibujada. Este es el primer plano conservado en 1513. Yo digo esto, aunque no sé si mi amigo Juan Antonio Fierro digo lo contrario, porque seguramente desde la conquista anglo-holandesa de 1596 se llevaron muchísima documentación y muchísimos archivos a Inglaterra, y debe estar escondido en algún fondo del British o lo que sea, y se llevaron muchísimos fondos antiguos, aparte de joyas y todo el tema de tesoros eclesiásticos y de iglesias, y dejaron la ciudad vacía porque hubo un saqueo de 10 o 12 días, y seguramente se llevaron mucha información de Cádiz. Pero el único plano de 1513 que nos queda, el más antiguo, está en Simancas, en el archivo, diríamos, el segundo archivo más importante que tenemos en España después, posiblemente del de la Duquesa, está cerca de Peñafiel, en Valladolid. Y este plano, entrando en el archivo de Simancas, está en una columna y es el que preside la entrada del... Más de una vez que hemos ido nos ha dado ganas de coger la columna y porque este plano debe estar Cádiz. Nosotros le hacemos el facsímil que quieran, en papel de plata o lo que quieran, pero este plano debe estar en Cádiz, porque es un plano bellísimo, un plano no muy grande, está hecho a la sanguina, que es una tiza corsepia, naranja, y debería estar aquí, porque tiene un detalle de la ciudad de 1513 excelente. Bueno, muy rápidamente, yo lo que quiero que veáis cómo era el puerto. El puerto era un arenal,
Usted no tenía muelle, ni tenía montones, solamente San Felipe, y de alguna manera, aquí está la de Santiago, y aquí está la Puerta de Tierra, en Escorzo, la muralla del Pópulo, que era la muralla de la ciudad antigua, hay arrabales como el de Santa María aquí, el arrabal de Santiago, y de alguna manera está la Catedral Vieja y está el Castillo de la Villa. Y esto sería la entrada del Pópulo, aquí, y aquí estaría el de los Blancos. Por detrás estaría el de la Rosa para la extensión de la futura Catedral Serbia, ¿no? Bueno, que veáis que el puerto era eso: barcos frondeados y chalupitas, pateras, barquitos pequeñitos que llegaban a la playa, que era un arenal, lo que pasa en San Juan de Dios actual, y donde más o menos funcionaba el tráfico en esa época. Muchas imágenes, no vamos a pasar. Este es el de Hernagel, el de Lingaerde, que también se ve perfectamente como el grabado, como era. Ya aquí empiezan a haber baluartes, ya este plano de 1567, y aparecen ya los primeros cajones portuarios, que son hechos con material de piedras pioneras y de alguna manera fundamentados sobre la piedra pionera de la playa, generando cajones sobre los cuales luego se van a hacer los rellenos, que ahora mismo ya son puertos y pontones, avanzando sobre la línea de costa de Arenal. Pero ya tenemos ya los baluartes: San Antonio, San Felipe, de Santiago, San Roque quizás, Santa Elena quizás. Bueno, esa es más o menos la configuración que va formando Cádiz poco a poco. Bueno, una imagen del asalto anglo-holandés, donde sabemos que por aquí entraron los ingleses, donde estamos ahora, donde ahora, y ahora mismo lo hemos comentado con Antonio, donde el asalto que entraron por aquí, en la época de Napoleón entraron por aquí. En el asalto inglés anglo-holandés, los ingleses entraron por aquí, por la zona de Segunda Guardia, que sería para atacar la ciudad, porque el duque de Benacerril no llegó a tiempo, nos dejó vendidos. Esto es un maravilloso cuadro que pinta una realidad del Cádiz 1647 excelente, donde también ya vamos viendo cómo en el puerto aparece ya un pontón, barcos que están aquí afilados, están fondeados, no existe una infraestructura portuaria, ya hay una puerta de entrada a la ciudad de control, ya aquí hay una lóndiga, una especie de... Este es el palacio de la Armada del capitán de la Armada, la lóndiga y alguna zona de establecimientos portuarios de control de las mercancías y del puerto de Cádiz, de 1647. Todavía no hemos llegado a 1717. Ahí lo veis con una pequeña aproximación, donde los grandes barcos están aquí, con su bandera antigua de San Andrés, de la Armada, y donde de alguna manera está todo lleno de barquitos fondeados, más chicos, más grandes, a medida que el fondeo les permitía estar. Ya aparece más plano, donde ya aparece el espigón, ¿no? Este gran espigón, que era ya el primer conocimiento de primera rada de puerto, al lado de la casa del capitán de la Armada, y donde está la lóndiga, donde hay ya los primeros elementos. Aquí está el Palacio de los Negros, en 1716, un año antes de que se traslade la casa de construcción acá. Y de alguna manera pues son bastiones militares del control del puerto. Los primeros planos ya de los militares, en 1724, los militares, sin embargo, no, cuando hacen su reseña y hacen su leyenda, no aparece la casa de contratación. Normalmente ellos reseñan sus intereses militares, y entonces solo hacen una descripción de todas las fortificaciones. Porque Cádiz, lo importante en aquel tiempo es fortificarlo frente al enemigo. Por supuesto que la corona interesaba fortificar para que no hubiera robo, pero realmente la casa de contratación está olvidada en esta planimetría, aparece posteriormente porque sí hay específicamente búsqueda de terrenos para la casa de contratación, que primero viene aquí y luego viene aquí. Ahora lo vamos a ver. ¿Veis? Esto bueno, es un grabado un tanto romántico, donde aparecen ya los cajones del puerto, donde aparece un faro que sería San Sebastián en su día. Es una imagen un tanto romántica de ese Cádiz sobre 1727 de enero. Aparecen planos ya de esa puerta de tierra, perdón, de esa puerta del mar, donde entrarían una especie de rara esclusa, los barcos para el control de entrada y salida de mercancía más fácilmente, que son planos ya de ese ingeniero, que yo creo que tampoco tiene calle por mí en Cádiz, que se llama Ignacio Sala, ingeniero militar, que de alguna manera es un señor que no solo hizo aquí parte de las puertas de tierra, hizo cuarteles militares, donde estaba la universidad, hizo las murallas, la primera y exactamente, la primera y segunda guardia estuvo Ignacio Sala, hizo aquí, hace la expediente aquí de la primera y segunda guardia, y de alguna manera también en América hizo castillos en La Habana, e hizo también fundamentalmente todos los castillos en la zona de Cartagena de India.
un señor que construyó muy bien, porque todo lo que construía todavía sigue bien. O sea que un señor, tenemos una memoria importante en esta ciudad, pero no tiene nada, ni un detalle, ni una placa, ni una callecita. No quiero ser muy artible con las calles, pero es que estas son memorias importantes. Le ponemos calle a veces al ratón Mickey Mouse, pero no se lo ponemos a este señor, que es muy importante. Bueno, que sepáis que ya esta es la zona de la plaza de San Agustín, que es la primera ubicación de la Casa de Contratación en Cádiz. Pero ya estaba Ignacio Sala y mucha gente, militares, ubicando un espacio para meter aquí 3 instituciones, que eran la Casa de Contratación, el Consulado de India y la Alhóndiga. Ellos empezaron a dibujar en esta zona. Esta zona no es ni más ni menos que el barrio de San Carlos, o sea, la zona de la Puerta de San Felipe con el barrio de San Carlos. Bueno, yo tengo que hacer un guiño aquí en la segunda guarda. Realmente pasa todo dentro de Cádiz, pero evidentemente las defensas de Cádiz pasan también por las defensas que venían desde la bahía, que también vuestro topónimo que da nombre a esta asociación de vecinos fantástica, donde por la tierra para un camino importante, recto, lleno de huertas y lleno de una industria que realmente se refiere mucho. Perdona, José María. Sí. Esta parte de ahí, más para no, aquí. Más arriba ese es el hospital segunda guarda. Ese es el hospital segunda guarda. Tenía un parecido, no me dijeron todo bien. Esta es la segunda guarda, el hospital, y hay una historia importante en la segunda guarda que, por eso hay otros señores mejor que podrían dar la conferencia sobre vuestra historia, que es muy, muy, muy importante en esta ciudad. Yo siempre digo, ¿sabéis lo que significa segunda guarda, no? Y primera guarda, ¿no? Sí. Primera y segunda guarda. Se supone que la aguada, aparte de que ser una pintura, nosotros los arquitectos aprendíamos a dibujar con aguada, que era agua y carbonillas y esa historia, ¿no? Aguada significa donde los pueden repostar los barcos, donde pueden encontrar agua dulce, y por lo tanto repostaje de aguada. La aguada significaba llenar los barriles de agua dulce y de agua potable, claramente. O sea, había una primera parte donde podía situarse un pozo en la primera aguada, que sería el Corte Inglés, donde está el baluarte de esa, y una segunda zona de aguada que se llama segunda aguada, porque posiblemente, aunque parece ser que no está contrastado, pudiera aquí algún pozo de agua dulce, donde aquí también se hacían aguajes al venirse de la parte de la bahía, del saco de la bahía para afuera, ¿no? Porque ya dentro del casco histórico de Cádiz hay innumerables pozos. Lo que pasa es que parece que no, que solo está el pozo de las Jarras, pero realmente hubo bastantes pozos. Lo que pasa es que hemos perdido la pista de cada uno de ellos, porque todo el mundo hizo su pozo con sus aljibes. Como sabéis, todas las casas de Cádiz tenían sus aljibes, que las azoteas y había, aguantaban el agua, en sus relápagos y escalándola todos los años, y tenían sus propios pozos de agua. No era necesario generar ninguna perforación. Bueno, estas son otras imágenes, un grabado ya posterior, lo bonita que era y sigue siendo Cádiz. Esta es la Plaza España actual, que era el puerto de Sevilla, se llamaba. Pero el puerto de Sevilla ya veis que tiene pontones, que tiene cantiles, que tiene muelles, por lo tanto el calado de barco se hace cercano, y donde están nuestras 5 torres, nuestras 4 torres, el barrio, que al final la zona que iba a ser dedicada a la casa de contratación pues se convierte en un barrio residencial, y lo que es nuestra zona vieja, Diputación actual. Bueno, pues la primera ubicación de la casa de contratación, estoy entendiendo ya demasiado. La primera ubicación de la casa de contratación, muy rápidamente, es en la plaza de San Agustín. De hecho, en la calle que da a Unicaja, en la esquina de Unicaja, hay una placa que se llama de la aduanería. Y eso es porque allí estuvo más o menos la casa de contratación. Se llamó la aduana porque era el control. Obviamente, casa de contratación y aduana son elementos, o sea, son palabras sinónimas. Pero realmente donde estuvo es en una casa de un señor, era el conde de Alcudia, y el conde de Alcudia le alquiló una gran propiedad, una casa de contratación para todos sus funcionarios, para grandes almacenes, porque era necesario grandes almacenes, por una cantidad de dinero. Bueno, el conde de Alcudia cada año iba subiendo, y al final, hasta 1700, creo que 1740 y tanto, ya la casa de contratación decidió irse de la casa del conde de Alcudia, porque ya era excesivo la subida de alquiler, y se fueron a otro sitio. Pero esa fue la primera ubicación, aquí, donde está la obra asociada a Unicaja, y se gastaron 20.000 reales en la adaptación para hacer la casa de contratación, y no queda casi nada, y no queda ni siquiera una placa que habría que colocar diciendo que ahí fue la situación de la casa de contratación, y había que hacerlo este año en conmemoración, porque se dice Aduana Vieja, pero no se habla de la casa de contratación y el consulado de industria.
Hubo, según los datos que tenemos, hay que investigar mucho más densamente, que el traslado de la Casa de Alcudia se hace en la misma calle continuación de la calle Nueva, la calle de San Francisco, a la ubicación de la casa del Marqués de Torresoto, que debe estar en San Francisco y que no hemos conseguido localizar. Yo tengo aquí el escudo del Marqués de Torresoto, del mayorazgo de Arco de Torresoto, y he buscado escudos parecidos para ser una casa, pero no entiendo. Hay que entender que estará situado cerca del puerto, porque tenía que estar cerca del puerto en la calle de San Francisco. Esa es la segunda ubicación. Una ubicación posterior fue la casa del Marqués de Recaen, también estoy viendo. Sitio que para mí, sinceramente, no es creíble, porque está un poco lejos de la rada del puerto, está demasiado lejos del puerto. Entonces, hombre, estratégicamente era bueno porque se controlaba bien por el tema de la torre de vía y del veedor, que siempre estaba pendiente de ver los barcos que entraban y salían. Pero realmente es una casa pequeña para mercadería y para hacer almacenes y eso. Pero se habla de que ahí estuvo también, ¿no? Y estos eran los planos que habíamos visto antes, que el amigo Ignacio Sala va haciendo para ubicar las tres instituciones de la Casa de Contratación, la aduana y la loma. Pero nunca se hace. Este terreno quizás los militares dijeron: mire, está demasiado cerca de nuestra defensa, no conviene que esté aquí lo civil con los militares, a ustedes no les fue a aparecer. Entonces generaron aquí dos baluartes, el de la Cruz, el de San Antonio, el de la Cruz, para ubicar dos edificios gemelos y mellizos para hacerlo. Ignacio Sala también, Pedro Martínez Cermeño y Caballero. Y Silvestre Barca fueron los que dijeron: vamos a hacer dos edificios con sus respectivos y hacemos una puerta del mar aquí y aquí, la que viste antes. Al final no se hace nada más que la de San Antonio, la de la Cruz, ¿no? Creo que la Cruz es el baluarte, que es la actual aduana. La aduana actual fue la sede de la Casa de Contratación y solo se hace aquí. Se hace el espigón, se hace la Cruz de San Felipe, se hace la muralla y solo se hace en este baluarte la Casa de Contratación, que es nuestra aduana vieja, como la veis. Un proyecto del arquitecto militar Juan Caballero en 1779. Claro, ya se hace la casa cuando ya está casi liberado el comercio, y la Casa de Contratación sigue, porque sigue existiendo, pero ya con menos potencia que al principio. Este señor es Juan Caballero y Azucarri, que hace la Casa de Contratación, y si vemos la planimetría antigua, pues vemos que esos espacios están perfectamente dedicados a la sala del consulado, al tribunal del consulado, a la sala de la audiencia, y viviendas de todos los servicios, comedor y criados de la Casa de Contratación. Es esto. Maravilloso. En la maqueta de Cádiz, si se va buscando, porque la maqueta de Cádiz es de 1777-79, se ve perfectamente cómo está el baluarte, la plaza de Sevilla, y todo eso que están dibujadas en los planos de eso. Esta es una joya. Supongo que lo conoceréis todos, pero se aprende muchísimo yendo a verla, porque la maqueta también es otro monumento que tenemos en Cádiz. Fantástico. Muy bien restaurado, se ha movido mucho, porque cuando se hizo la exposición internacional marítima aquí en esta zona, precisamente aquí cerca, realmente se trasegó de un lado a otro, se perdieron piezas, se perdió la orografía, pero una obra fantástica de dirección de Jiménez. Bobán era un señor que hizo un tratado de cómo tenía que ser la defensa. Nuestras defensas están fundamentalmente basadas en un tratado de la defensa de plazas de este señor, que es Sebastián Lepre, el Marqués de Bobán, que son sistemas estrellados para defender todos los flancos de una zona militar. El sistema abaluartado de Bobán es el que tenemos la puerta de tierra en todo el país. Lo digo porque todos los militares nuestros aprenden este tratado y nuestras murallas son del tratado de Bobán, son ingenieros militares a los que debemos nuestra ciudad bastante. Ya no nos quedan, casi militares no nos quedan, por decir ninguno. Y eran señores que tenían su uniforme, un uniforme militar, ¿sí? Unos rojos, oficiales, sus oficiales azules, y de alguna manera con su más insignia en el puño, según fueran arquitectos con arquitectos, sus compases y sus historias. Esos señores vivían en el gobierno militar actual. El gobierno militar actual era el pabellón de oficiales. Y era el pabellón de oficiales fundamentalmente de los ingenieros militares que construían las defensas y construían los planos. Además, había 4 viviendas en la planta baja, había 2 viviendas en la planta segunda y otras 4 en la planta alta. Había una vivienda enorme, pero fundamentalmente la planta alta, que era donde estaba el servicio. Y había oficinas y donde ellos dibujaban y trazaban toda la señal de aquí. Podemos simular, porque no hemos constatado que pudiera ser don Ignacio Sala, porque está aparece aquí al fondo de la tierra, como sabéis, lo que os he dicho antes, ¿no? El Castillo de San Carlos, Castillo de San Felipe de Cartagena, un señor muy importante en el mercado. Y muy rápidamente, para terminar, porque no quiero pasarme ya de tiempo.
El objetivo ya de la conferencia y de esta tercera parte, ya que voy a hacer la más breve posible, es que ha sido de esta herencia, ¿no? Que supuso el tricentenario, qué podemos conmemorar a favor y en contra, y cómo hacernos realmente de esa herencia, de ese comercio y de haber sido monopolio. Aquí tenéis una carta de navegación donde van todos los barcos que salen de la flota con cada una de las mercancías, todo muy bien controlado, digamos, un parte de una mano abierta de la salida de galeones para América con sus productos, cada uno con su nombre del barco, todo muy bien controlado. Edificios incluso anteriores, importantes, el Hospital Real, ¿no? Donde ahora mismo tiene la sede de la Universidad de Cádiz. El edificio empieza a hacerse en 1600. La Casa de los Sopranos, Casa de los Lila, que yo creo que está en el barrio de Santa María, que es importante, que ahora mismo está en la Gerencia de Urbanismo de Cádiz, edificio del siglo XVII, importante, de los grandes comerciantes de Cádiz, el Oratorio de San Felipe, y yo creo que también paralelamente los señores comerciantes daban su dinero también para lavar sus conciencias, ¿o no? Erigiendo enormes iglesias, como son placas, son señores de aquella época que tenían un dineral y luego estaban en beneficencia en hacer obras de caridad y obras de grandes monumentos en Cádiz. La Casa del Almirante, aquí tenemos una familia que son los Barrios de la Rosa, que son una familia que generan 3 palacios fantásticos. La Casa del Almirante, de Diego Barrio, la Rosa. La otra es la mal llamada Casa de las Ketty, también debería llamarse de la Rosa, porque es de don Alonso de la Rosa y Suárez, que es primo del anterior. Y la tercera que conocemos como el Archivo Histórico Provincial, que es la Casa de las Cadenas, que es de Manuel Vargas de la Rosa. Son 3 casas maravillosamente de un barroco incipiente importante en una transición. Yo creo que hay cosas manieristas ahí de finales del Renacimiento que son muy barrocas y son maravillosamente restauradas, aunque la Casa de las Ketty ha perdido bastante historia interior, ¿no? Pero por lo menos, y el archivo histórico también ha perdido, porque lógicamente necesita espacio para los archivos. Nuestro sistema, nuestro collar, Cádiz tiene un collar externo fantástico de baluarte, muralla, que es lo que yo he dicho. Tenemos que ser orgullosos de sentirnos en una plaza fuerte que debemos defender y no debemos dejar que pasen las cosas que pasan. Bueno, pasó que el ensanchamiento y tirar las murallas hacia el mar fue una conciencia del final del siglo XIX al XX, de expansión de la ciudad, que estaban concentradas con las murallas, era el pensamiento de aquel tiempo. Ahora mismo a nadie se le ocurre tirar ni medio terrón de una muralla, pero es verdad que en un momento dado, porque las murallas se caigan, no tenemos que desistir de restaurarlas convenientemente, y solo en vez de restaurarlo como hay que hacerlo, con su talón y sus cosas, pues se le echan terrones de hormigón, de lo más impresentable que hay, por ejemplo de aquí por sur y eso, y como esto aguantan bien, estas colleras, el mar, pero la imagen de Cádiz se pierde completamente. La imagen de Cádiz es lisa con sus talones en una vertiente de 75 grados y parece que no somos capaces, como los ingenieros militares anteriores, de restaurar nuestras murallas. Bueno, la viajera Puerta de Tierra, que ha viajado más que Paul de la Piqué, y esto es lo que va quedando. Aquellas maravillosas puertas de tierra de Ignacio Sala, pues van quedando pequeñas historias. Este señor comerciante Juan Flagela es sirio-armenia, porque Armenia es una nación, una república caucásica que llegaba hasta Siria y hasta Irán, era enorme, y bueno, se habla que es armenio, se habla que es sirio, pero bueno, tanto la nación armenia como la nación siria eran muy comerciantes y tenían aquí eso. Juan Clark tenía mucho dinero, comerció con negro y tenía bastante dinero en flotas de mercaderes y eligió muchos edificios aquí, en Conil y en muchos sitios de la provincia, y uno de los más bellos edificios es la Casa de las Cuatro Torres, donde gracias al mundo que están aquí, Miguel Robles está restaurando el café y su casa para hotel. Casero. Son imágenes de dibujos nuestros de los terminadores. Este paisaje, lo mismo que las puertas de tierra, es bellísimo. Son paisajes únicos, no son repetibles, ¿no? Tú puedes encontrar una ciudad marítima que pueda tener torres miradores de alguna manera o algo, pero estos paisajes son irrepetibles y únicos y deberíamos de tenerlos de punta en blanco. Yo aquí hago una autocrítica, nosotros, de que tenemos que estar siguiéndole tanto a los propietarios como ayudas estatales, municipales, que sea, de verdad que tengan esto tan bonito como se ve aquí, porque la foto es cuando nosotros restauramos las 4 torres y las 3 torres en cultura con el año 92, cuando llenamos de no sé si acordáis, hicimos una fotografía de 17 torres
y se dejaron bastante bien. Ahora mismo dejan un poco de desear, ahora parece que ya vienen los ingleses haciendo nuevos hoteles, porque Cádiz en el proceso de 15-20 años va a cambiar mucho, porque ya hay mucha intención de comprar aquí por parte de extranjeros residencias. Da cuenta que es una ciudad para vivirla maravillosa, y Cádiz va a ser entrenada como el siglo XVIII, todo el mundo hablando en extranjero. Este es el paisaje de la quinta fachada nuestra, y muy maltratado porque se le deja a la gente hacer lo que quieren los áticos, porque los tornilladores no se restauran consecuentemente, y porque se pintan de rojo la fachada con el clorocaucho este maldito, que sí, que será bueno, pero que los hay rosa y los hay color amarillo. Y yo creo que hay que ponerlo en color del lo que llamamos los arquitectos el bonare, ¿no? El azulejo del bonare de las azoteas que siempre hemos visitado, 1428, color azulejo, o beige, de bizcocho normal tradicional. Nuestra catedral, que aunque duró 115 años, una catedral que haya durado más que la nuestra en el Chilaca, que dio por medio también el dinero, y para arriba y para abajo, que tiene una catedral con una luz más soberbia. No estoy de acuerdo con lo que dicen los arquitectos que están restaurando la catedral, que dicen que lo bello es la luz de las redes. Las redes hay que quitarla tarde o temprano. Y para eso hay que restaurar la catedral. Y si hay que restaurar, hay que gastarse en dinero. Si hay que gastarse en dinero, gastémonos en dinero. Pero no digamos que las redes dan una luz especial para la catedral, porque esa como este señor con el ojo tuerto es más bonito que el señor que lo hizo. Bueno, son cosas que ocurren. La gente no sabe qué decir para salir del anonimato. Bueno, esta es la catedral con unas pistas fantásticas, así para esto es simplemente, estamos picoteando esa herencia debido a este gran emporio del orbe que fue Cádiz con el comercio con India en aquel siglo XVIII, tan fantástico, y sobre todo en aquel siglo de oro, ¿no? De 1717 a 1790, aunque por supuesto la inercia sigue más adelante y la inercia viene de antes, como ya he dicho. Nuestra universidad, son los cuarteles de artillería de Carlos III, que bueno, gracias a Dios también con nuestra labor de la universidad hemos sabido consolidar y creo que hemos restaurado de una manera bastante decente, porque realmente no hemos tenido que tocar mucho. Esos edificios se han adaptado perfectamente a las necesidades funcionales de la universidad, ese parte de la bomba, esa parte de la zona de González Tabla. Bueno, el edificio que antes hablábamos, donde estaban los ingenieros militares, donde pasó muchas horas dibujando tarde y noche con sus plumitas el señor Silvestre Barca en su sala, y todos los grandes militares que hicieron nuestra defensa y las americanas. Y ahí están las viviendas de los oficiales en la cárcel, una obra de Cayón terminada, que gracias a Dios parece que la universidad parece ser, porque esto va para largo, se puede de alguna manera rescatar del todo. No sé si el hotel vendrá aquí o vendrá a la zona del campo de las balas, que lo lógico es que esto esté solo y que no haya más edificios aquí al lado. Y esto es muy herreriano. Bueno, recuerda la cultura herreriana de la iglesia en Escorial, con sus patios interiores. Es uno de los edificios civiles más soberbios que tenemos de Cayón, y que de alguna manera deberíamos rescatar para hacer la Facultad de Ciencias de Educación, no viene más, que todo el frente sea universitario. Otro edificio bellísimo barroco, que es el de Clark, que es la Casa de Viuda. La restauró, y aquí un merecido homenaje a nuestro queridísimo Solís Salido, que nos ha dejado hace unos meses, el padre franciscano, que ha hecho una labor fantástica en Cádiz, como sabéis, y esto es una de las labores que hizo. Este edificio ha estado muy bien restaurado por los arquitectos políticos. Bueno, esto tenéis que verlo. No la iglesia de San Juan de Dios, que no la conoce, sino las capillas de la Hermandad de la Caridad. Las capillas de la Hermandad de la Caridad y el museo que está planteando la Hermandad es soberbio. Ya veréis esto. Que levanta la mano, ¿quién conoce esto? Carlos, tú sí, tú levanta la mano, lo vimos el otro día. Bueno, esto es maravilloso. Y muchos de los museos que se están haciendo alrededor de la sala de la Hermandad de la Santa Caridad, en la que derivó luego el Hospital de Misericordia, que ahora mismo lo llevan las manos de San Juan. Como hemos dicho antes, la maqueta, y vamos terminando. Faltan muchos edificios, Peña, Castillo, Santa Cueva, es decir, todos esos edificios son herencia del poderío que tuvo Cádiz en esa época. Por lo tanto, sintámonos muy, muy orgullosos de verla. Lo mismo que hay muchos nombres que no han salido: Humeda, Cayón, Juan de la Vega, Daura, y todos estos grandes arquitectos que hicieron un Cádiz precioso. Un detalle antes de terminar, y es porque yo tengo que vender también un poco nuestra burra, la que tanto Plan C como Ateneo, fundamentalmente es el Ateneo. Para el día 21 tenemos una parada,
queremos hacer un acto en conmemoración del tricentenario, y el día 21, que es el domingo que viene, no, sino el otro, pues se van a situar como 100 y pico barcos de vela saliendo del puerto de Cádiz y van a llegar hasta la boya Ana, que está enfrente de la Alameda, y van a hacer una singladura para rememorar la salida de la flota de Indias. Se llama la regata, la parada naval Flota de Indias, y que yo, por favor, os animo a que lo digáis a todos vuestros vecinos, y que el domingo por la mañana, creo que es al mediodía, eso de las 11 a las 12, sale esa flota y que todo el mundo se vaya al balcón y todo el mundo utilice eso que nadie queríamos que estuviera allí, pero que a lo mejor utilizar un día como es la pérgola del parque, que no veis esa, que se está empezando a oxidar. Por lo mejor cuando usamos ese día le damos algún valor, ¿no? Y bueno, termino. Reflexiones finales. Y estas reflexiones finales tienen un mensaje pedagógico, pero lo que quieren decir nada más que nosotros debemos conocer nuestra historia. Yo lo que hago hoy es que conozcáis un poco mejor nuestra historia, ni más ni menos. Es una especie pequeña en lo que humildemente puedo haceros trasladar, que es conocer nuestra historia, nuestra maravillosa historia en Cádiz, fuera de los circuitos intelectuales y académicos de la gente engolada, ¿no? Esto es una cosa muy normal. Es nuestra tierra, es nuestro Cádiz, y hay que conocerla con mayor tranquilidad que no dejarla en los círculos superculturales, ¿no? Porque conociendo nuestra Cádiz integramos nuestro tejido. Yo vengo de una asociación de vecinos, lo mismo que está en un colegio, o he estado en una residencia hablando de esto, y lo que hago yo es situarnos con un patrimonio común, todos propietarios de un solo patrimonio. Seamos una ciudad única, no seamos isla de isla, como yo le llamo acá, y a veces somos isla de isla, ¿no? Por supuesto que levantemos nuestra conciencia crítica. ¿Por qué? Porque si vemos que hay algún patrimonio que se está perdiendo o algo, por favor, denunciémoslo, protejámoslo, no ensuciemos. Llevarse una bolsita para echar las cascaras de pipa es muy fácil, y luego echarle un suelo más todavía, y cuando estemos esperando una cofradía, pues nos formamos como si aquello fuera el cuarto de estar de tu casa, y no lo harías nunca, pero hay gente que sí lo hace. Entonces, eso debe ser la referencia real del valor de nuestra ciudad para nosotros, para que de alguna manera hagamos, y me consta que las asociaciones de vecinos lo hacen, acciones sociales, reivindicación, temas económicos, para que nos echen inversiones, para que nos restaure nuestro patrimonio, y nos restaure nuestro paisaje, aunque lo importante es que las decisiones son las personas, de alguna manera lleguemos a establecer una mejora de nuestra estima. Entenderme, es muy difícil decirlo. No solo nos sintamos gaditas, hay que sentirse gadita, eso lo respeto, pero hay que sentirse fundamentalmente gaditano, una ciudad bellísima, una ciudad de clase, una ciudad de altura, una ciudad que merece el respeto, no desde mi Viña, o desde mi San Juan, o desde mi Segunda Cordada, una ciudad enorme, importante, desde Cortadura, del cuartel de San Fernando, de Cortadura, hasta la punta de San Felipe. Por lo tanto, sintamos una única ciudad, importante para todos, y hagamos con esfuerzo, fundamentalmente esfuerzo y formación, que lo estamos de alguna manera también haciendo hoy, sintámonos gaditanos de verdad, y muchísimas gracias por esta